El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Hoy venimos hasta el sur de Bogotá, precisamente para hablar con Javier Arroyo, referente a toda la situación del Hospital San Juan de Dios, Instituto Materno Infantil. Y a él le preguntamos, primero que todo, en el último video, que me imagino que ya está pasando los 2000 visitantes en este momento y dándose cuenta por qué usted decide nuevamente retomar toda esta actitud frente a la problemática del San Juan, y aún más cuando el Ministerio de Hacienda ya está empezando a pagar unas indexaciones a cerca de 900 trabajadores. Y bienvenido al ABC Libertario. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los radioescuchas y televidentes. Agradeciéndole de antemano la oportunidad que me ofrece de dar claridad, como ha sido siempre la intención de parte de quien habla en aras de poder ayudar a resolver la problemática obrero-laboral de los trabajadores de la otrora mal llamada Fundación San Juan de Dios, que, como usted bien lo dijo, pues estaba integrada o estuvo integrada por los conocidos como Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, y la problemática relacionada con los trabajadores. En la anterior alocución y intervención ante este prestigiosos medios de comunicación, me refería a una respuesta que usted, frente a una pregunta que me hacía respecto a la legitimación y el quehacer dentro de un proceso liquidatorio de la organización sindical. Le manifestaba yo en esa oportunidad que efectivamente la organización sindical Sintrausclisas, contrario a lo que señalan las líderes de los plantones, sí está vigente, y la junta directiva de la organización sindical efectivamente está desarrollando su labor en defensa de los derechos de los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, que, como le contaba yo, era una de las instituciones en las cuales Sintrausclisas tenía participación, por cuanto, como le señalé, el sindicato Sintrausclisas es un sindicato de carácter de industria y de carácter y de ámbito de funcionamiento en el departamento de Cundinamarca, y por lo tanto no solamente era un sindicato de base de los trabajadores del San Juan de Dios y Materno. Por el contrario, y muy importante poner de presente, que la organización sindical Sintrausclisas fungía como sindicato mayoritario en los hospitales San Juan de Dios y Materno respecto a la aplicación, lo que tiene relación con la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo. Valga recordar asimismo a todos los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios que la Convención Colectiva de Trabajo no fue pactada inicialmente con la Fundación San Juan de Dios. Sí, ¿no? La Convención Colectiva de Trabajo fue pactada entre Sintra Beneficencia y la Feneficencia de Cundinamarca. Como lo señalaba también en oportunidad anterior,
solamente cuando se crea la Fundación San Juan de Dios por parte de, o mediante unos decretos presidenciales del presidente Turbay Ayala, se crea la denominada Fundación San Juan de Dios y se le dota con los bienes conocidos, con los bienes tanto tangibles como intangibles del conocido como Hospital General San Juan de Dios y asimismo del Instituto Materno Infantil Concepción Villaveses de Acosta. Esa fundación fue creada mediante el decreto 290 de 1979 y los estatutos fueron adoptados mediante el decreto 1374 del mismo año. En esos estatutos se consagró que la Fundación San Juan de Dios tenía eminente carácter de derecho privado y se regía por la ley civil. En consecuencia, las relaciones laborales con sus trabajadores necesariamente eran regidas por el Código Sustantivo del Trabajo y en particular por el capítulo del derecho colectivo. El derecho colectivo está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo mediante la reglamentación de el proceso de negociación colectiva de trabajo. En efecto, la organización sindical Sintrausclisas, que viene a ser el sindicato que asume la personería jurídica del sindicato de trabajadores del Hospital San José, cuya resolución de personería jurídica corresponde a la número 220 del 15 de noviembre de 1944. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización sindical hoy denominada Sintrausclisas es el primero de los sindicatos del sector salud que existe en Colombia, que data precisamente de 1944. Simultáneamente... Pero ¿por qué no nos vamos hacia los hechos más recientes, cuando comienza el proceso de cierre del Hospital San Juan de Dios? Estábamos hablando 2000, 2001 y del Instituto Materno Infantil 2005, 2006, porque bien, la historia hay que recordarla, pero generalmente a todo el mundo lo que interesa es lo más reciente. Sí, en efecto, sí, claro, pero gracias a su pregunta me permito recordar la frase, no sé si anónima o tenga algún autor que dice que el que desconoce la historia tiene está condenado a repetirla. En consecuencia, pues bueno, sí, de todas maneras, pues sí, creo que la mención del origen de la Convención Colectiva de Trabajo corresponde con su pregunta respecto a la actual situación y más reciente, que data del año 1999 hacia acá. Sí. El punto es que efectivamente en 1999 comienza la crisis del Hospital San Juan de Dios. Uh-huh. Y para esa época se había celebrado la última convención colectiva entre la Fundación San Juan de Dios y Sintrausclisas. Uh-huh. Exactamente, se había pactado para la vigencia de los años 1998, 1 de enero a 31 de diciembre de 1999. Eso obligaba
necesariamente a que la organización sindical presentara un pliego de peticiones y denunciara a la convención a efectos de darle comienzo a un nuevo conflicto colectivo de trabajo a partir del 1 de noviembre de 1999 y cuyo plazo se vencía el 31 de diciembre de ese año. Por las razones que fueren, en ese momento la junta directiva del sindicato, presidida por Emperatriz Ávila, no presentó el pliego de peticiones y no denunció la convención. En consecuencia, a partir del 1 de enero del año 2000 y hasta el 1 de mayo de ese mismo año, la convención colectiva que se había pactado para 2 años, como lo mencioné, se renovaba automáticamente, porque eso es lo que señala la ley. Cuando una organización sindical no da origen presentando un pliego de peticiones a un conflicto colectivo de trabajo para mejorar la convención colectiva de trabajo, la convención colectiva de trabajo se renueva automáticamente de 6 meses en 6 meses. Y por lo tanto, antes de vencerse en los 6 meses, 2 meses antes de vencerse en esos 6 meses, se abre otra vez la posibilidad para que la organización sindical respectiva presente el pliego de peticiones y denuncie la convención. Cosa que no sucedió. Cosa que tampoco sucedió en los distintos meses de mayo de cada año, ni de noviembre de cada año, hasta el año 2017. Fin de mes, fin de año del año inmediatamente pasado, en el cual efectivamente la organización sindical, mediante la junta directiva, procedió dentro del término legal, quiere decir del 1 de noviembre del año 2017 al 31 de diciembre del 2017 tenía plazo la organización sindical para denunciar la convención, y efectivamente lo hizo, ¿sí? Quedando abierta la posibilidad y la puerta para que la organización sindical presente un pliego de peticiones al empleador. En este caso, ¿quién es el empleador? En este caso, recordemos que el empleador era anteriormente la Fundación San Juan de Dios. O sea, estamos hablando hacia el 2005, cuando se hace la nulidad de los decretos de 1979. Exactamente, sí señor. Efectivamente, el interlocutor o el que hará las veces o el que debe hacer las veces de empleador y parte de la convención colectiva indiscutiblemente viene a ser el denominado proceso de liquidación de la Fundación San Juan de Dios, que ha sido quien se ha abrogado la facultad para precisamente desconocer los derechos convencionales y la convención colectiva como tal, amparado en el pronunciamiento totalmente ilegítimo e irregular por parte de la Corte Constitucional en la SU 484 del 2008 y particularmente en el auto 368, tengo que es el 368 del 2016. Ese es el 268. 268 del 2016 y a su vez en el 382 del 2017. Autos que la mayoría de los trabajadores y fundamentalmente el grupo de personas que que actúan en los denominados plantones y en los cuales precisamente está evidenciado
que los intervinientes en dichas actividades manifiestan de manera equívoca que la organización sindical sin trasclisas, debido al proceso liquidatorio, no existe. Porque dice inequivocadamente que las líderes de los plantones dicen que la organización sindical no existe. ¿Debido a qué? ¿O precisamente por qué? Debido a que la organización sindical como tal efectivamente viene siendo reconocida por parte o debe ser reconocida como tal, y quien da fe de la existencia de una organización sindical es el Ministerio del Trabajo, y que efectivamente ha certificado y puede certificar que la organización sindical sin trasclisas tiene personería jurídica vigente y tiene un representante legal, y además que tiene una junta directiva departamental que le permite efectivamente funcionar como tal. Le hago una pregunta frente a esta parte. Usted dice que existe un sindicato que está debidamente constituido, que ante el departamento, ante la parte nacional, Ministerio de Trabajo, etcétera. ¿Por qué no se han acercado ustedes? Ya saben dónde son los plantones. ¿Por qué no se han acercado a hablarle a los trabajadores, toda la organización sindical, frente a esto y tener claridad sobre esto? Precisamente. Porque, entre otras, antes de que me conteste, las líderes han logrado conseguir cosas que uno, mejor dicho, que el sindicato no ha logrado conseguir. Una, la reunión con la Corte Constitucional. Dos, frenar un proceso liquidatorio, así digan lo contrario. Tres, sacar adelante cosas importantes para beneficio de todos. Entonces, ¿por qué no se ha hecho presente el sindicato en los plantones, donde todos hablen frente a esos plantones? Porque precisamente considero yo que la Junta, ante todo, pues yo no soy miembro de la Junta Directiva del sindicato, yo soy el asesor jurídico del sindicato, y por lo tanto yo no puedo dar fe de la razón por la cual los miembros de la Junta Directiva no se hacen presente en tales actividades. No obstante, yo en el video anterior clarifiqué una cosa, y es el hecho de que obviamente la organización sindical o la junta directiva no puede oponerse a las manifestaciones particulares y personales de cada uno de los trabajadores que a bien tengan reclamar sus derechos por la vía que sea. No obstante, precisamente el interés de mi parte de aclarar a la comunidad escucha y televidente respecto a manifestaciones de parte de dichos miembros de los plantones, de los líderes, de las líderes, en el sentido de que hacen creer a la comunidad de trabajadores, o pretenden hacer creer a la comunidad de trabajadores, que la organización sindical no tiene funcionamiento y que la organización sindical es espuria y que la junta directiva es espuria. Yo lo aclaré en la anterior intervención en el sentido de que, si bien efectivamente el órgano máximo de es la Asamblea General de Trabajadores, de delegados de la organización sindical, no es así lo que afirman las líderes de los plantones, en el sentido de que la junta directiva tiene que ser aprobada por la Asamblea Departamental de Delegados. Porque, como yo lo expliqué, la junta directiva es autónoma en el nombramiento de las dignidades. En su integridad existen unos cargos.
entre ellos pues por supuesto el presidente, el vicepresidente, el secretario general, el tesorero y el fiscal, que vienen a ser los cargos principales. Entonces la organización sindical, la Junta Directiva de Sintrausclisas, lo que hizo en finales del 2016 fue una remoción de cargos a su interior, por cuanto, como lo señalé, la presidente que venía ejerciendo desde 1999 estaba o está incursa en unas conductas muy reprochables que le habían causado y que le vienen causando perjuicio a la organización sindical. Entre ellas, precisamente, el no hacer nada respecto a la SU 484 y respecto al desconocimiento de la Convención Colectiva de Trabajo. Antes de que usted siga, usted dice que el sindicato está debidamente reconocido. ¿Cuáles son los hospitales fuera del San Juan de Dios y materno-infantil que están adscritos a Sintrausclisas? Sí, los trabajadores afiliados a la organización sindical Sintrausclisas, que como indiqué es de carácter departamental, tiene afiliados en Agua de Dios, en el sanatorio de Agua de Dios en Cundinamarca, tiene afiliados en el Hospital San José de Bogotá, y tuvo en su momento, incluso tiene, creo que todavía afiliados en el Hospital de Santa Clara, y una de los miembros de la Junta Directiva pertenece precisamente a ese hospital actualmente, y tuvo afiliados en el dermatológico, Instituto Dermatológico, no me acuerdo el nombre, que Federico Acosta. Federico Acosta, perfecto. Y tuvo también trabajadores afiliados del Hospital San Rafael de Girardot. Y digo tuvo porque infortunadamente para el movimiento sindical la antigua y otrora gobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo, acabó con las nóminas de trabajadores oficiales en los distintos hospitales del departamento, y por ende se dio afectado el Hospital San Rafael de Girardot, y por lo tanto, por sustracción de materia, al no haber trabajadores oficiales que se pudieran beneficiar de una convención colectiva, esa subdirectiva de Girardot se extinguió en la organización sindical Sintrausclisas. Entonces, si mal no recuerdo, esos eran las distintas instituciones en las cuales el sindicato Sintrausclisas tuvo y tiene representación, siendo para el caso muy importante señalar la condición de sindicato mayoritario en los hospitales San Juan de Dios y Materno. ¿En qué se basan, por ejemplo, en este caso, en qué se basan para decir que los trabajadores del San Juan de Dios y materno infantil siguen vigentes o afiliados al sindicato? Porque hasta donde hay razón, y en consulta con abogados, dice, cuando hay un proceso liquidatorio, el sindicato ya sale a volar, ya nada tiene que ver. Ahora, que si lo representan para las diversas reclamos ante la Corte, ante la Procuraduría y los entes de vigilancia y control, pues podía tener vigencia, pero siempre y cuando se reunieran con todos los trabajadores que están ahorita cesantes del San Juan y Materno. Sí, efectivamente, ese punto de la representación y membresía del sindicato Sintrausclisas ante el empleador o quien hace sus veces hoy por hoy
proceso liquidatorio de la Fundación San Juan de Dios se explica en la medida en que no es cierto que en un proceso liquidatorio no tenga participación alguna las organizaciones sindicales. Y para la muestra un botón debo señalar una jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en el caso de, al resolver un caso de una tutela que presenta el sindicato Sintra Mi Energética contra el gerente liquidador de Frontino Gold Mines Limited, porque se negó a admitir el procedimiento de negociación colectiva propuesto por el sindicato respectivo. Y es la sentencia T767 del 2011, en la cual efectivamente la Corte Constitucional reconoce que la convención colectiva de trabajo en todo proceso liquidatorio tiene efectos hasta el último acto de liquidación, que la convención colectiva de trabajos no se termina con el hecho de empezar un proceso liquidatorio, que por el contrario la convención colectiva de trabajo debe y es obligación del liquidador respetarla y hacerla valer hasta el último día de que funcione el proceso liquidatorio, o sea, hasta que se termine el proceso liquidatorio. Tal es así, precisamente, que los últimos trabajadores que son despedidos, que son terminados sus contratos de trabajo por parte de la empresa que esté en liquidación, deberán ser, obviamente, los trabajadores integrantes de la junta directiva del sindicato, toda vez que esos trabajadores gozan del fuero sindical. Y eso implica que el sindicato tiene presencia y puede participar en el proceso liquidatorio hasta el último día del proceso. Entonces es totalmente equivocado afirmar que un proceso liquidatorio no automáticamente anula la participación y la existencia de una organización sindical. O sea que, por ejemplo, en este caso, ustedes, me imagino, ustedes como organización sindical les han mandado cartas al liquidador Pablo Leal diciendo que el sindicato existe y que no se debe pasar por alto todas las incidencias del sindicato. Exactamente, eso es así. ¿Ellos pues, qué le han contestado? Es pues una de las primeras comunicaciones, que además no lo debe hacer necesariamente directamente el sindicato, y que es una obligación de parte del Ministerio del Trabajo, ante el cual se hizo la inscripción de la nueva junta directiva del sindicato. Como le señalé, el Ministerio del Trabajo señala en la certificación que expide, aquí tengo una que fue dada a los 3 días del mes de abril del año 2017 en particular. Hay una más reciente de este año, pero en este momento le reza textualmente, la certificación dice que revisada la base de datos del archivo sindical aparece inscrita y vigente la organización sindical denominada Sindicato de Trabajadores de Hospitales, Clínicas, Consultorios, Sanatorios de Bogotá, Distrito Capital y en el Departamento de Cundinamarca, Sintra Usclisas de primer grado y de industria, con registro de inscripción número 220 del 15 de noviembre de 1944, con domicilio en Bogotá, Departamento de Cundinamarca. Que la última junta directiva principal de la citada organización sindical que se encuentra en el expediente es la depositada a las 2:50 p.m. mediante constancia de depósito número JD 495 del 5 de diciembre del 2016, proferida por John Jairo Cárdenas Arias, inspector del trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá, la cual quedó conformada así, ¿sí?
Como le digo, esa es la certificación de la modificación al interior de la Junta, en la cual la presidente, que era María Emperatriz Ávila Cárdenas, pasó a ser secretaria de Educación, y por el contrario, el presidente pasó a ser el compañero Néstor Raúl Caicedo Meléndez, y la vicepresidente pasó a ser Yolanda Rodríguez Tole. Ambos, afortunadamente, hoy por hoy, abogados. Y tal vez la razón por la cual la Procuraduría se ha negado a atender directamente a la Junta Directiva del sindicato, pues toda vez que seguramente no va a poder con los miembros de la Junta Directiva, que son abogados, los dos principales, presidente y vicepresidente, y el suscrito asesor, pues meterle los dedos en la boca a los trabajadores. Y por eso es que la Procuraduría viene aprovechando la situación inerme y lega de las personas que lideran los plantones y con las cuales la Procuraduría ha venido conformando unas denominadas mesas de trabajo. ¿Y por qué ustedes no están allí? Porque la Procuraduría, precisamente, valga la ocasión para informar, se ha negado de manera reiterada a reconocer a la organización sindical Sintrausclisas como tal y a atender a su junta directiva, al punto que precisamente es del caso poner de conocimiento que el 27 de febrero del 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, su sesión C, concedió el amparo de tutela a la organización sindical, fallando, dice, falla, primero, tutelar el derecho fundamental de petición de la organización sindical Sintrausclisas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, ordenar al Procurador Delegado para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Digno, doctor Luis Adolfo Díaz Granados Quimbaya, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, ofrezca una respuesta clara, completa y de fondo a la petición elevada por la organización sindical Sintrausclisas el 11 de diciembre del 2017, ya sea accediendo a las pretensiones que allí se invocan o exponiendo las razones por las cuales no accede a la solicitud. La respuesta a la petición deberá ser efectivamente comunicada y notificada al accionante en la dirección informada para recibir notificaciones. Y a la fecha de hoy, precisamente, no se ha cumplido el fallo de tutela. La Procuraduría, a pesar de que fue condenada por violar el derecho de petición de la organización sindical Sintrausclisas, no ha cumplido el fallo a la fecha y está precisamente en trámite el debido incidente de desacato contra la Procuraduría, porque efectivamente la orden de tutela es que atienda a la organización sindical Sintrausclisas, pues las razones por las cuales fue menester colocar esa tutela fue porque la organización sindical siempre, al enterarse de las intervenciones de los trabajadores ante la Procuraduría, pues obviamente la organización sindical pretendió, como quedó señalado en el fallo de tutela, desde el 17 de febrero del 2017, o sea, pocos días después de haber tomado posesión los nuevos miembros de la Junta, el presidente y representante de la organización sindical Sintrausclisas radicó solicitud de cita ante el doctor Iván Darío Gómez Lee, procurador delegado para la conciliación administrativa. Efectivamente fue menester colocar una tutela, por la primera tutela del sindicato contra la Procuraduría, que obligó a la Procuraduría a recibir a algunos miembros de la Junta el 25 de mayo del 2017, pero ante la complejidad de las peticiones del sindicato se suspendió hasta que las solicitudes fueran presentadas de forma escrita, con el fin de realizar una próxima reunión con el procurador delegado y el liquidador de la fundación.
y que el 11 de diciembre del mismo año 2017, la asociación sindical, al no encontrar respuesta alguna de parte de la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Digno, le solicitó a esta la programación de una nueva reunión, la cual efectivamente nunca se ha llevado a cabo, y fue menester interponer la acción de tutela que, comento, fue fallada a favor de la organización sindical el 27 de febrero del 2018, y como lo vuelvo e insisto, es la hora y fecha, estamos a 8 de septiembre del 2018, y aún la Procuraduría se ha negado a reunirse con la Junta Directiva del sindicato. Y respecto a la pregunta en el sentido de por qué no participa el sindicato de esas vías de hecho, es porque no ve, en mi concepto, no ve necesario, si se hace dentro del marco de la ley y se reconoce la vocería auténtica y legítima de la organización sindical, que no es clandestina, que es legítima, que es la organización sindical vocera del 100% de los trabajadores del San Juan de Dios y del Materno, es en reuniones y en discusiones con el liquidador y con la Procuraduría, devedora de que las discusiones se hagan dentro del marco de la ley, si es el caso, si es su interés participar en esas reuniones a la Procuraduría. Pero mejor aún, le diría yo, amigo Carlos, sí, la organización sindical, como le explicaba yo, hizo lo que es menester hacer, y es el hecho de, en diciembre del 2017, a finales de diciembre del 2017, efectivamente, radicó la solicitud de denuncia de la Convención Colectiva de Trabajo a efectos de iniciar una negociación tendiente, como lo señalaba en la sentencia que mencioné. La Corte Constitucional se refiere a que sí es posible que se celebre en proceso de liquidatorio, se celebre una convención colectiva de trabajo, siempre y cuando las peticiones del sindicato no sean contrarias al proceso liquidatorio. ¿Sí? Bueno, ahí, o sea que la Corte Constitucional dice que puede haber un proceso de negociación colectivo, pero siempre y cuando estén acordes al proceso liquidatorio. Por ejemplo, ustedes en ese proceso liquidatorio, ¿qué pedirían para todos los trabajadores, aún aquellos que no han ganado tutelas, que no han colocado demandas, que no tienen pensión, habiendo cumplido los 20 años al 2004 o 2006? Bueno, fundamentalmente pues es que precisamente el beneficio de llegar a una negociación con la actual interlocutora de parte con el sindicato como tal, el interlocutor legítimo, pues obviamente es el presunto liquidador de la Fundación San Juan de Dios, ¿sí? Y la vocación de la negociación propuesta por parte de la organización sindical Sintrauscrisas con la Fundación San Juan de Dios o con el liquidador de la Fundación San Juan de Dios es discutir la vigencia y actualidad de los derechos convencionales, porque como lo señalé, la misma Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que la Convención Colectiva de Trabajo rige hasta el final del proceso liquidatorio. Es más, el proceso liquidatorio se debe hacer acorde con los derechos que hayan sido pactados en la Convención Colectiva de Trabajo. El problema aquí surge precisamente, Carlos, en el asunto discutible y que desafortunadamente la organización sindical no ha tenido la oportunidad de poner en discusión,
es el hecho de que se afirma por parte de la propia Corte Constitucional mediante el auto 382 del 2017, que señala de manera flagrantemente equívoca e ilegal e inconstitucional, que dice y señala que por el hecho de haber sido declarada la nulidad de los decretos que habían creado o dado lugar a la creación de la Fundación San Juan de Dios, los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios automáticamente adquirieron la condición de empleados públicos, lo cual es falso de toda falsedad, por cuanto la sentencia del 5 de mayo del 2008, perdón, del 8 de marzo del 2005 del Consejo de Estado en sala plena y en única instancia, lo único que pudo resolver en la acción de nulidad simple fue sobre la legalidad y constitucionalidad de los decretos demandados, y precisamente al encontrarlos contrarios a la Constitución y a la ley, los declaró nulos, pero nada pudo haber dicho respecto a la calidad o no de los trabajadores de la extinta Fundación San Juan de Dios, y precisamente sea esta la oportunidad para que dejemos en el tintero y volvamos otra vez a hablar al respecto, porque tengo precisamente en mi poder, aquí están las aclaraciones que se presentaron a la nulidad y que fueron negadas por parte del Consejo de Estado en relación a que él no se podía pronunciar respecto a la calidad o los derechos de los trabajadores como tales, que ella se podía limitar solamente a declarar la nulidad. Pero ese es un asunto muy complejo y muy importante de aclarar a toda la comunidad, y por tensiones de tiempo yo creo que es menester que usted me invite, Carlos, a hablar al respecto y poder quitar ese tabú de que los derechos convencionales se perdieron con la acción de nulidad. Eso no es cierto. O sea que para una próxima oportunidad vamos a hablar bien sobre ese tema, sí, y los temas más que todo de los derechos convencionales, y lo que sí muchos abogados dicen: ustedes ya les prescribieron las cesantías, las horas extras dominicales, etcétera, pero tienen el derecho a pelear la pensión, pero con convención colectiva. Por supuesto. Entonces, en la próxima o en el próximo video, problemática del San Juan de Dios, vamos a hablar de ese tema. Bueno, Carlos, con mucho gusto estaré atento a su invitación, y con mucho gusto, pues la idea es dar claridad al respecto. Sí, señor. Entonces, pues una feliz noche a todos nuestros oyentes y televidentes, primero de Suba al Aire, 88.4 FM Radio de Vida, y al ABC Libertario. En otra oportunidad nos estaremos hablando.